¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la clase de lenguaje. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la semana. Creo que es 16. Me parece que sí. Bueno, vamos a empezar, muchachos, a ver nuestro tema de hoy. Es una continuación del tema de la oración compuesta subordinada sustantiva que se trabajó en la semana 15. Espero que les haya ido bien esa semana. Yo, por motivos de salud, no pude estar presente, pero ahora vamos a continuar. Probablemente tome algunos ejercicios, algunas actividades, oraciones del tema anterior, ¿ya? Para poder ir aclarando si es que es necesario. Bueno, de hecho, en los ejercicios de aplicación vamos a ver todas las oraciones combinadas, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar, muchachos, con nuestro tema. La oración compuesta subordinada adjetiva o por subordinación adjetiva se caracteriza porque dentro de su estructura vamos a encontrar una proposición que va a funcionar de manera similar a cómo funciona un adjetivo. Entonces la pregunta es, ¿y cómo funciona un adjetivo? Un adjetivo tiene la característica de especificar al nombre, ¿no? Eso es lo que hace un adjetivo. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y necesito la ayuda de alguien, quiero interactuar con alguien y le digo, por ejemplo, a ese alguien, ¿no? Oye, pásame el polo, y de pronto he abierto mi ropero y ve que tengo varios polos, o mi cajón tiene varios polos, probablemente diga el polo, pero el polo acá hay varios polos, entonces, por favor, especifica más, ¿no? Entonces yo le puedo decir, pásame el polo rojo, el polo verde, que voy a dictar mi clase, ¿no? Entonces, lo que hacen estas palabras rojo, verde, el polo nuevo, ¿no? El polo de rayas, lo que hacen estas expresiones, no todos son adjetivos, pero lo que hacen es especificar el significado del nombre. Entonces, dentro de los modificadores nominales están los adjetivos, pero también están las proposiciones subordinadas adjetivas. Hoy nos toca ver estas proposiciones subordinadas adjetivas. Se van a llamar adjetivas por esa función que cumplen de modificar al nombre. No son modificadores directos del nombre, sino más bien modificadores indirectos, como ya se vio en su semana respectiva. Ahora bien, este nombre va a denominarse antecedente, ¿no? Y va a formar parte de la idea principal o de la proposición principal. Otro dato importante es que a estas oraciones se les va a llamar oraciones compuestas por subordinación relativa también. ¿Y eso por qué? Porque van a tener dentro de su estructura los llamados pronombres o adverbios relativos, o también llamados partículas relativas. ¿Sí? Pues introducen o reemplazan, porque son pronombres, reemplazan al antecedente. Estos pronombres son qué, cuál, cuáles, quién, quiénes, cuyo, cuyas, cuánto, cuántas, y también los adverbios relativos dónde, cómo y cuándo, ¿no? Eso es. Entonces, lo que he estado diciendo hasta el momento es que las subordinadas son adjetivas porque funcionan como un adjetivo. Cuando yo digo, pásame mi polo rojo, lo que hace rojo es que la persona, ya, no es el blanco, es el rojo, entonces le paso el rojo. Va a identificar dentro de un conjunto un elemento en particular. Eso es lo que hace un adjetivo, ¿ya? No solamente da cualidades y ya, el adjetivo también restringe el significado del nombre, ¿ya? Mira esa mujer, ¿qué mujer? La mujer alta, mira esa mujer alta. Entonces, alta ya nos está dando más pistas para saber, para identificar, ¿sí? A esa mujer. Entonces, de la misma manera, ¿no? Podemos decir, mira la mujer que lleva a un perro en un coche, ¿no? Bien larga la oración, pero es que lleva un perro en un coche, también funciona como un adjetivo porque nos está especificando qué mujer es, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Y por otro lado, se les llama relativas porque dentro de su estructura aparecen relativos. En ocasiones las puedes reemplazar por un adjetivo, pero no en todos los casos, ¿no? O sea, funciona como un adjetivo, pero reemplazable por un adjetivo, eso ya es otra cosa. Funciona como adjetivo, modifica el nombre. Aquí podemos ver un bonito esquema, ¿no? Donde aparece una oración y podemos ver distintos colores de flechas. Ustedes ya ven allí colores de flechas que están de amarillo o con un resaltado amarillo.
Vemos una porción azul, una porción rojo y también un círculo rojo. La oración dice, los niños que llegaron tarde no saldrán al recreo. Esto es bien, bien malo, ¿no? Bueno, de alguna manera fomenta la puntualidad, pero no me gusta la oración. Es un poquito directiva, es como una orden, es bueno, bueno. Vamos a, más allá de ese significado, vamos a ver qué dice la oración. Los niños que llegaron tarde no saldrán al recreo. Tenemos el antecedente, los niños, ¿no? Es antecedente, es el nombre, es el núcleo nominal. Luego tenemos la idea principal, que se dice de los niños que no saldrán al recreo. Esa es la idea principal. Pero hay una idea subordinada que está modificando a los niños. O sea, yo no digo los niños impuntuales, no digo los niños llorones, sino estoy diciendo la propiedad de los niños por medio de un verbo. O sea, podemos hacer la llamada calificación verbal. O sea, yo puedo describir una persona no por su adjetivo, sino por las acciones que esa persona hace o que a esa persona le hacen. Acá los niños no han sido objeto de llegar, porque llegar es intransitivo. Ellos han hecho esa acción de llegar. Entonces yo puedo caracterizar a los niños por las acciones que ellos hacen, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros caracterizamos a la gente, lo hacemos por los verbos, ¿no? Más que por adjetivos también. Los niños que llegaron tarde. Ahí está esta especie de adjetivo, pero que no es adjetivo, es una proposición. ¿Por qué proposición? Porque incluye un verbo. Cada vez que yo tenga un verbo, pero que no sea una oración, con todas las palabras que la conforman, va a ser una proposición. Que llegaron tarde es la proposición que modifica al sustantivo niños. De tal manera que si yo tengo dos grupos, tengo muchos niños, yo voy a poder subagruparlos, ¿no? Por grupos y voy a decir, bueno, estos son los niños, los 100 niños, y tengo 50 niños que llegan tarde. Bueno, ya, que sean 5 que llegan tarde, ¿no? 5 llegan tarde. Entonces voy a tener el subgrupo de niños tardones y voy a tener el subgrupo de los niños que son puntuales. Entonces, cuando digo no saldrán al recreo, ese predicado se refiere a un subgrupo que llegaron tarde. Es lo mismo que cuando yo estoy hablando con alguien y le digo, por favor, recoge mi polo que está en el cordel. ¿Pero cuál polo? ¿El polo blanco, el verde, el amarillo, el rojo? Bueno, el rojo, ¿no? Entonces, lo que hace el polo rojo es seleccionar qué tipo de polo. Lo mismo pasa con los niños que llegaron tarde. Que llegaron tarde nos restringe ese grupo de niños y nos dice que es un grupo especial, es algo específico, especifica. Bueno, vemos entonces que lo que está de color azul, que dice proposición subordinada adjetiva, tiene una flecha en color azul que nos dice estoy modificando esos niños, ¿sí? Estoy cambiando el significado de los niños, estoy explicando más al detalle qué tipos de niños son. Eso es lo que significa esa flecha azul. Luego tenemos la flecha de color negra, pero con resaltado amarillo. Podemos ver que allí se está reemplazando. Los niños que llegaron tarde, bueno, da lo mismo decir, los niños impuntuales, no saldrán al recreo. Impuntuales es un adjetivo. Y por ello decimos que muchas de las subordinadas adjetivas se comportan como adjetivos. Podemos decir también, el segundo ejemplo, la segunda oración, conocí la casa de campo cuya piscina mide 200 metros cuadrados. Tenemos dos verbos que están en color verde, conocí y mide. Los dos verbos forman una idea compleja, una oración compuesta. Se trata de dos predicados, de dos eventos, el evento de conocer, un evento mental, y medir, que tiene que ver con la forma. Hay dos verbos, es oración compuesta. ¿Cuál es el verbo subordinado? Bueno, aquí las palabras subordinantes van a estar como en una especie de círculo. Cuya va a ser la palabra subordinante y arriba la palabra subordinante era que. Cuya y que resulta que son pronombres. ¿Qué significa que sean pronombres? Que reemplazan al nombre. Que reemplaza a niños y cuya reemplaza a casa de campo, pero con la idea de la casa de campo. Y luego vemos que cuya piscina mide 200 metros es la proposición subordinada que modifica casa de campo. Podemos decir casa de campo amplia, casa de campo hermosa, pero también podemos decir casa de campo cuya piscina mide 200 metros. Y ahí vemos cómo también es posible que nosotros aseguremos que las proposiciones subordinadas modifiquen a los nombres. Y aquí no hay adjetivo que pueda reemplazar a esa proposición. No siempre va a ser posible, ¿sí? El hecho de que se llamen adjetivas no es porque yo las reemplazo por un adjetivo, es porque se comportan como un adjetivo. Bueno, vamos a hacer algún tipo de prueba. Bueno, antes de verla, sí, voy a hacer la prueba de una vez. Ya, vamos a ver la prueba. Voy a salir de ese modo. Y voy a
pedirles a ustedes que me digan cómo se construye. Construye una, ay, construye una oración compuesta por subordinación. ¿Pero qué tipo de subordinación? Adjetivo. Vamos a construir. Entonces, ¿cómo se crea una oración subordinada? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro, ¿no? Para que se cree esta oración? Yo puedo decir, por ejemplo, el niño, vamos a poner el perro, ¿no? Tengo más, ladra mucho, y tengo más, interrumpe la clase. Ya está. ¿Cómo podríamos hacer para que si tenemos dos verbos, podamos fusionarlas? Una opción es crear coordinación, ¿no? O sea, si yo coordinar, podría ser el perro, voy a ponerle dos juntos, el perro ladra mucho, eh, por ello, ¿no? Interrumpe mi clase, interrumpe la clase. Eso es coordinar, ¿no? Usando un nexo coordinante. Por ello es un nexo ilativo y es coordinante. Pero ¿qué pasa si yo subordino? ¿Cómo haríamos para subordinar? Sería así, ¿no? El perro que ladra mucho, interrumpe la clase. ¿Ya? Entonces, este que es como si fuese el perro, vamos a ponerlo así, el perro de color rojo interrumpe la clase de color rojo, y acá tengo que ladra mucho de otro color. Vamos a ponerlo de color, ahí está, como celeste. Este que es un pronombre, ¿qué significa que está en vez del nombre? O sea, yo puedo decir en vez de María va al cine, puedo decir ella va al cine. Puedo reemplazar un nombre por un pronombre. En vez de perro, yo puedo decir aquí qué. ¿Qué quiere decir? Que en vez de qué, aquí estaba antes el perro. ¿Ya? Ahora, como no quiero que se repita el perro, lo voy a tachar y voy a colocar un pronombre. Y ese pronombre va a ser qué. ¿Ya? ¿Qué? Voy a quitarle este tachado que se me ha tachado toda la palabra. ¿Ya? Pero lo que quiero que ustedes entiendan, muchachos, es que no sale. La palabra qué es un pronombre, ¿sí? Y para no repetir el perro interrumpe la clase, el perro ladra mucho, voy a quitar ese el perro que está ahí que se repite y voy a colocar qué, ¿ya? Ahora vamos a ver otra. Por ejemplo, yo tengo otra oración, ¿no? La casa era muy bonita. Esta es la primera idea. La segunda idea es viví en esa casa. ¿Cómo hacemos para juntar estas dos ideas? Primero hay que darnos cuenta qué frase es la que se está duplicando. Acá vemos que la casa se repite con la casa. Viví en esa casa. Entonces vamos a ver cómo yo lo puedo de alguna manera fusionar, lo puedo subordinar. ¿Ya? Puedo hacer que uno esté incluido en el otro. Vemos que el perro interrumpe la clase, incluye al perro que ladra mucho, el perro ladra mucho. Acá podemos hacer, viví en esa casa, la casa era muy bonita. ¿No? Podemos decir así, viví en esa casa. ¿No? Esa casa era muy bonita. Entonces tengo las dos, viví en esa casa y esa casa era muy bonita. Puedo quitar esa casa, puedo eliminar esa casa, ¿no? Lo elimino y coloco un pronombre o un adverbio. Acá podría ser un pronombre o un adverbio. Podríamos decir la cual viví en esa casa, la cual era muy bonita. Solo que no lo puedo. Ahí está. Ahí, ya. Viví en esa casa, la cual era muy bonita. Entonces se repite casa, ¿sí? Se repite casa por acá también, pero ya no lo voy a repetir. Voy a emplear un pronombre, un relativo. Esto se llama relativo. Por eso estas oraciones, al tener el relativo, reciben el nombre de relativas.
¿ya? Relaciona, ¿no? O sea, relacionan dos ideas. El perro que ladra mucho interrumpe la clase. El perro interrumpe la clase, el perro ladra mucho. Lo junto, el perro que ladra mucho. Y ese que ladra mucho modifica el perro. Lo mismo, viví en esa casa, la cual era muy bonita. La cual era muy bonita, modifica la casa. ¿Sí? De esa manera podemos entonces conformar estas proposiciones subordinadas adjetivas. Con esa misma idea vamos a ver los tipos de subordinadas adjetivas. Existen dos tipos, las llamadas especificativas. Y especificativa obviamente es una palabra derivada, ¿no? Especificativa viene de especificar. Y especificar nos genera la palabra específico, que tiene especificidad. O sea que es algo súper claro, ¿no? Que no genera ambigüedades, ¿ya? Ahora, especificativa va a ser aquella proposición que restringe la significación del nombre o del grupo nominal. Lo restringe, ¿no? Por ejemplo, yo tengo varios polos, ya, polo rojo. Tengo varios polos. ¿Qué polo? El polo que compré ayer. El polo que me regaló Juan. Tengo varias maneras de restringir el significado de ese polo, si fuese el polo. También se le llama restrictiva porque, claro, restringe el significado. Modifica solamente a nombres comunes, no lo hace con los nombres propios y no está delimitada por pausas. Una forma de reconocerla, muy fácil, es que no lleva coma. ¿Ya? No lleva la coma. Eso es muy fácil. En cambio, la otra, la explicativa, sí va a llevar comas. Vamos a ver un poco acá los ejemplos para practicar, para entender la estructura de este tipo de proposiciones. Entregó constancias a los estudiantes que asistieron al simposio. Tenemos dos verbos, entregó, ¿no? Un verbo ditransitivo, un verbo que tiene objeto directo, el objeto entregado, y que tiene un objeto indirecto, que es decir, quien va a recibir el objeto. Es un verbo ditransitivo, entregó. Constancias, objeto directo, a los estudiantes que asistieron al simposio. ¿Cuál es el objeto indirecto? Los estudiantes que asistieron al simposio. Todo eso. No es solamente los estudiantes, es todo. ¿Por qué es todo? Porque no son cualquier estudiante, o sea, hay que restringirlo. ¿Ya? No son todos los estudiantes, son los que asistieron al simposio. Obviamente los que se quedaron en casa no tienen su constancia. Entregó las constancias a los estudiantes que asistieron al simposio. Ese fragmento que asistieron al simposio modifica y restringe la significación de los estudiantes, de tal manera que no se refiere a todos, se refiere solo a los que asistieron al simposio. Esa es una proposición subordinada, adjetiva. Se ha puesto en círculo el pronombre relativo. Este es un pronombre. ¿Qué es pronombre? Algo que tienen los pronombres relativos es que no llevan tilde, ¿ya? Eso hay que recordarlo. Los relativos no llevan tilde. Pero hay otros pronombres que sí llevan tilde y que son los interrogativos. Ambos son pronombres, pero estos, los relativos, no lo llevan. No llevan la tilde. Asistieron es el otro verbo. Al simposio es el complemento de asistieron. Es su circunstancial del lugar. Y como podemos ver, que asistieron al simposio modifica estudiantes. El segundo ejemplo, ellos visitaron la universidad donde estudió Noam Chomsky. Esta oración deriva de dos oraciones, ¿no? Ellos visitaron la universidad, oración 1. Noam Chomsky estudió en una universidad. Ahora, para unir las dos ideas, yo digo, ellos visitaron la universidad, donde, ya no digo en la universidad, digo, ¿dónde estudió Noam Chomsky? Y ese donde va a ser un adverbio relativo que va a reemplazar a en la universidad. ¿No? Recuerden, o sea, esto se originó de dos ideas y se han unido con este relativo donde. Vemos ahí los dos verbos, se trata de una oración compuesta. Esta proposición subordinada no lleva coma, porque restringe, ¿no? Ellos visitaron la universidad, pero ¿qué universidad? Bueno, la universidad donde estudió Noam Chomsky. ¿Sí? Ese donde estudió Noam Chomsky está modificando a la universidad, es un tipo de universidad. Bien, entonces no vayamos a confundir este tipo de oraciones con las adverbiales. Aquí donde estudió Noam Chomsky no modifica a visitar, modifica a la universidad. Lo mismo que podría ser, por ejemplo, vamos a ver acá un ejemplo. Viajaremos al pueblo, ¿ya? Y podemos decir, Ricardo nació en ese pueblo.
Vemos que se repite pueblo, ¿no? Parece un discurso populista, un discurso político populista. Pueblo y pueblo, ¿no? Ya parezco político hablando de pueblo. Miren, el primer caso digo al pueblo, porque digo al porque tengo viajar. Viajar exige una preposición a. Y tengo nacer en el pueblo, en ese pueblo. ¿Cómo hago para formar una sola oración? Viajaremos al pueblo donde nació Ricardo. Entonces voy a cambiar de sitio este nació. Lo voy a poner al final. Ricardo también lo pongo al final. Y ahora me quedo con estas dos expresiones que se repiten. ¿No? No tanto, pero se repiten. Al pueblo se repite con ese pueblo. Pero acá aparece este en que indica lugar, es un locativo, ¿no? Bueno, este en me va a decir no pongas cualquiera de los pronombres, tienes que poner uno que sea, que indique lugar. Y el que indica lugar es el dónde, ¿verdad? El que indica lugar es dónde. Entonces voy a tachar lo que quería tachar y se tachó lo otro, y voy a quedarme con el dónde. Ese dónde va a ser mi adverbio relativo, ¿no? ¿Por qué estoy usando adverbio? Porque dice en, un adverbio indica lugar. Viajaremos al pueblo donde nació Ricardo. Bueno, y esa era la idea por aquí, ¿no? Del ejemplo de visitar una universidad donde estudió Noam Chomsky. Ahora, tenemos otro tipo de subordinadas adjetivas, las llamadas explicativas o no restrictivas, las cuales brindan información adicional sobre el nombre o grupo nominal al que modifican. Pueden modificar a pronombres, a nombres propios o comunes, y van delimitadas por pausas. Esto significa que sí llevan comas, a diferencia de la anterior. Esto es estafador. Ya. A ver, entonces tenemos, miren las oraciones. Investigué sobre Jorge Luis Borges, quien fue un escritor argentino. Aquí vemos que hay dos verbos, investigué y fue. Yo investigué sobre Jorge Luis Borges. Ahora tengo mi otra idea. Jorge Luis Borges fue un escritor argentino. Para no repetir Jorge Luis Borges, voy a cambiar ese Jorge Luis Borges segundo por quién, que es un pronombre. Ahora, eso está entre comas. Bueno, debería estar entre comas, pero está entre una coma y un punto, porque ninguna oración termina en coma. Las oraciones terminan en punto. Entonces, esta información es adicional, ¿no? Claro, porque ya sabemos que Jorge Luis Borges fue un escritor argentino. Eso quién no lo sabe. Todos lo sabemos, ¿no? Por cultura general, ¿no? Bueno, ya, se espera que sepa la mayoría, ¿no? Si no es todo, la mayoría. Entonces, al estar entre comas, ¿qué significa? Que eso ya se sabe, ¿no? Eso ya se sabe. Como podemos ver, el nombre que aparece aquí es un nombre propio, pero no es obligatorio. Puede aparecer con nombres comunes, incluso puede modificar pronombres, como está en el ejemplo de abajo. El ejemplo dice, ella, cuyos padres laboran en una clínica, postula medicina. La oración, las oraciones de las que se formó esto eran ella postula medicina y los padres de ella, los padres, mira que estoy tomando una parte de padres, de ella laboran en una clínica. Entonces, tengo el ella con el de ella y luego están padres. Y este cuyos no concuerda con ella, no dice cuya, está concordando con padres, cuyos padres. ¿Sí? Laboran en una clínica, postula medicina. Vemos que este cuyos padres laboran en medicina es una información adicional. Puedo quitarlo. Ella postula medicina, pero si quiero darle una explicación a mi oyente, puedo decir ella, coma, viene el dato aclaratorio, explicativo, que va entre comas, cuyos padres laboran en una clínica, pues es un dato adicional, postula medicina. No restringe el significado de ella, ¿no? Nos da una información adicional de ella, más no la restringe de ella. Bien. Dicho esto, vamos a identificar las oraciones. Miren, acá hay un ejercicio 1 que a mí me va a servir para practicar con ustedes lo que no vi la semana pasada, que fue la subordinada sustantiva, porque aquí vamos a encontrar subordinadas sustantivas. Ya di la respuesta. En la 1 vamos a encontrar adjetivas, vamos a encontrar sustantivas, y si no me equivoco también vamos a encontrar adverbial. Vamos a ver si es así, no me acuerdo. En la número 2, en cambio, tenemos que ya centrarnos en las adjetivas y reconocer cuál de ellas es especificativa. Espero que ustedes se acuerden que hay un signo de puntuación que nos ayuda a diferenciar las especificativas con las explicativas.
Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar. Voy a salir de este modo que está en mi diapositiva y voy a empezar a desarrollar el ejercicio. Recomendación, subraya verbos, ¿ya? O sea, por favor, tienes que pensar en los verbos, son la palabra clave de un discurso, son la palabra clave de una oración, son la palabra clave siempre. El verbo es lo clave. ¿Ya? Entonces aquí, adopté es el verbo, un cachorro, al cual le puse es el verbo, el nombre de nube. Ya está. Una vez que identifico los verbos, me doy cuenta que esta es una oración compuesta. Ahora vamos a ver cuál de los verbos está subordinado, porque va a haber una palabra subordinante. Aquí la palabra subordinante va a ser ¿cuál? Esta palabra es la subordinante. Si yo regreso a mi segunda diapositiva, no, la tercera, no sé, la cuarta. A ver, vamos a ver. Era esta, la segunda diapositiva. Los nexos subordinantes que aparecen en este tipo de oraciones son los que están en negrita, en la parte de abajo. Qué, cuál, quién, cuyo, cuánto, dónde, cómo y cuándo. En cambio, en las subordinadas sustantivas, si ustedes hacen memoria, los nexos subordinantes son que y sí, por ejemplo, ¿no? También es el infinitivo, ¿ya? Son marcas de subordinación tanto léxica como subordinación morfológica, ¿no? Pero aquí vamos a ver que aparecen el cual, el cuyo, el quién, el qué, cómo, dónde y cuándo, sin tipo. Ahora, sabemos, ¿cierto?, que al es una contracción, ¿no? Es una fusión, ¿ya? Una fusión. Este al fusiona A más L, ¿no? A más L. Sabemos que eso da como resultado al, es una contracción. Ahora, en realidad, ¿cuál se caracteriza? Porque no es un pronombre que aparezca solo, aparece con un determinante. Ese determinante puede ser él, si es que es masculino, el antecedente. Y claro, cachorro es masculino, no dice cachorra. Si dijese cachorra, pues sería a la cual, la tendría que ser el artículo. ¿Ya? Entonces, además de cuál, pues vamos a tener él. Bueno, entonces, desde el cual, que es el nexo subordinante, hasta le puse de nombre nube, es la proposición subordinada. Esta proposición subordinada está modificando a cachorro, que es un sustantivo. Por lo tanto, esta subordinada es adjetiva. Modifica al cachorro. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Porque deriva de dos oraciones. Adopté al cachorro, le puse de nombre nube al cachorro. Se repite el cachorro, entonces ya pues, ya no lo digo ya. Adopté al cachorro al cual le puse de nombre nube. ¿Sí? Es una relativa. Podemos ver que hay un pronombre relativo, hay un antecedente antes que es un nombre, ¿no? Y bueno, es una relativa o un adjetivo. En la B, pienso que nuestra participación será muy importante. Primero, subraya verbos, ¿no? Reconócelos. Uno es el verbo mental, pensar, y el otro es el verbo copulativo, ser. Hay dos verbos. De los dos verbos, el que está subordinado es será, porque antes, no inmediatamente antes, puede estar antes unas palabras antes, pero la palabra que está antes, que subordina, es el que. Entonces, desde el que hasta que termine la idea de ser, lo cual es ser muy importante, va a ser la proposición subordinada. Esta proposición subordinada no puede ser adjetiva porque podemos ver que no está modificando un nombre, no está comportándose como un adjetivo que modifica el nombre. Es más bien sustantiva, porque sí podemos reemplazarla por un pronombre que sea demostrativo neutro, que sea un poco más así como general. Podemos decir pienso eso, o pienso aquello, o pienso algo. Cuando yo puedo reemplazarla por eso, aquello o algo, es sustantiva. Esta sustantiva en función de objeto directo, porque yo cuando digo yo pienso algo, ¿no? Yo pienso algo. Yo soy el sujeto y el algo es el OD. Yo lo pienso. No, no lo piense, dicen algunos. ¿Ya? Entonces, este es sustantivo de OD. En la C, el pueblo cuyo clima es agradable recibe muchos turistas. Acá tenemos dos verbos, recibe y es. El primer verbo es, verbo copulativo, ¿no? Y recibe el segundo verbo, ditransitivo, ¿no? O transitivo. Ahora, el verbo que está subordinado es el que tiene siempre antes, quizás no inmediatamente antes, pero antes, un nexo subordinante. Y aquí el nexo subordinante es cuyo. Lo moví. Es cuyo.
Entonces, desde cuyo hasta que termine la idea del verbo es agradable, hasta ahí termina la idea del verbo es, ahí está, se completa su idea, es la proposición subordinada. Miren, qué interesante, las subordinadas no siempre están al final, pueden estar en medio, pueden estar al inicio. Y este cuyo clima es agradable está modificando el sustantivo pueblo. Aquí sí vemos una subordinada que modifica un sustantivo a un nombre, por lo tanto esta sí es adjetiva. Si hacemos lo mismo que con la oración A, podemos crear dos oraciones que hayan originado esta oración subordinada, ¿no? El pueblo es agradable. El pueblo, el clima, perdón, ¿no? El clima del pueblo es agradable. El pueblo recibe muchos turistas. Entonces puedo unirlo y decir el pueblo cuyo clima es agradable recibe muchos turistas. En la siguiente, dile a la profesora que cite a todos los padres de familia. Vemos dos verbos, dile y cite. De estos dos verbos, el que está subordinado es cite porque aparece que. Desde el que cite hasta familia, que completan la idea, es la proposición subordinada. Aparentemente está modificando a la profesora, pero que cite no modifica a la profesora. Una cosa sería la profesora que faltó, la profesora que me pregunta cada rato, ¿no? La profesora que explica la clase, ¿ya? Ahí sí modifica a la profesora, pero aquí que cite a todos los padres de familia no modifica a la profesora. Eso es muy complejo, estén muy atentos, no va a ser que así ustedes tengan un examen y se confundan. Hay que pensar, ¿no? Ese que cite está modificando a la profesora o a Dile. A ver, vamos a mover a la profesora, la vamos a quitar un ratito. Ya está. Dile que cite. Ah, sí, dile eso. Dile que cite. ¿Qué le digo? Que cite. Ah, dile eso. Está modificando el verbo. Dile eso. ¿Ya? Entonces, como se puede reemplazar por eso, es sustantiva, no es adjetiva. En función de objeto directo, dile eso, díselo. ¿Ya? También en función de como la otra. Pero voy a poner como dice. Y la última, Andrés, el esposo de mi tía, trabajará en aquel albergue. Vemos comas, pero no vayan a pensar que es una subordinada adjetiva explicativa, porque no tiene dos verbos, no es subordinada, no es oración compuesta, es oración simple, ¿no? Solamente hay un verbo. Los demás no son verbos, esta es oración simple, así de simple. Ahora, vamos a ver la siguiente parte, que es las adjetivas. Esperemos que todas sean adjetivas. Vamos a ver si es que va quedando claro. Ah, con mucha tranquilidad dijo que no se preocupara. ¿No? Tenemos el verbo dijo, tenemos preocupar. Y vemos comas, ¿no? Hasta la coma allí. Esa coma se ha colocado a propósito. Hay profesores que les gusta creer que el alumno es muy fácil de engañarlo, ¿no? Y si no le dice, ya, las explicativas van con comas, las especificativas no, piensan que el alumno es fácil de engañar. Entonces, por eso está la pregunta 2 así, la A tiene coma, pero no te dejes engañar, ¿ya? No, 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 por favor, no. Hay que seguir los pasos. Reconoce los verbos. Dijo y preocuparan. Bueno, preocuparan es un verbo pronominal porque siempre aparece con su pronombre. Se preocupa, me preocupo, te preocupas. O sea, el verbo es preocuparse. Es un verbo pronominal. O sea, no aparece sin pronombre. De estos dos verbos, dijo y preocuparan, vemos que aparece el que. Entonces, el que siempre modifica el verbo que sigue, nunca el que está antes. Que no se preocuparan es la subordinada. Esta subordinada está modificando a dijo. No está modificando un nombre. ¿Ya? Así que no puede ser adjetiva. Es sustantiva. Sustantiva de OD, porque podemos decir lo dijo eso. Sustantiva de OD. A pesar de que hay coma. ¿Ya? Vamos a ver, ahora todos van a tener coma, porque ya se sabe pues que acá dice especificativa. Especificativa, dice. Vamos a seguir bien. Aún cuando sintió mucho miedo, Laura se atrevió a ir. Tenemos el verbo sintió, un verbo de naturaleza mental, y se atrevió a ir, un verbo pronominal, porque es yo me atrevo, tú te atreves, él se atreve. ¿No? O sea, que estoy subrayando el pronombre, no el verbo, ¿ah? Pero quiero subrayarlo porque es un verbo pronominal. Se atrevió a ir, incluso aparece este de acá, ¿no? Otro verbo, ir. Ay. Ahora, el que está subordinado es aun cuando, el nexo, que significa aunque. Lo voy a poner ahí como un slash, aunque. Y ustedes saben que la palabra aunque es un nexo subordinante concesivo.
¿no? Es un concesivo. Y las adverbiales van a incluir a las concesivas. Así que esta es una adverbial. ¿Ya? Adverbial. Es adverbial. Todavía no llegamos a esa parte, pero vamos a ir reconociendo la subordinada. La subordinada es aun cuando sintió mucho miedo, hasta ahí es la subordinada y esta subordinada es adverbial. ¿Por qué? Porque se ha empleado un nexo concesivo. Más adelante voy a explicar qué es una concesiva. Luego tenemos Ana, la abogada, que me asesoró, labora con nosotras. Aquí podemos ver el verbo labora, que es como trabaja, y me asesoró, asesoró, el verbo. En los dos verbos el que está subordinado es asesoró porque aparece el qué. ¿Qué me asesoró? Es la proposición subordinada. Esta proposición está modificando a la abogada, porque yo puedo decir la abogada que litiga muy bien, la abogada que me asesora, la abogada que se casó el sábado, la abogada que me defenderá en el juicio, ¿no? Entonces sí puedo yo modificar abogada con que me asesora. Esta sí es una adjetiva y podemos ver que esta adjetiva es especificativa. ¿Por qué? Porque la proposición subordinada que está de color lila, no sé, algo así, no está entre comas. No está entre comas. Lo que está entre comas es la abogada que me asesoró, todo eso. Pero la subordinada que está de color como lila, rosado, no sé qué color lo vean, no está entre comas. ¿Ya? Así que es especificativo. La siguiente, el libro fue traducido, verbo fue traducido, perífrasis de pasiva, por un lingüista, es políglota. El otro verbo es. Tenemos dos verbos que forman la oración compuesta. La palabra subordinante es que es un pronombre, que es políglota, es la subordinada, que está modificando al lingüista, ¿no? Un lingüista que es políglota. Ese lingüista es políglota. Estoy explicando. Esta es adjetiva explicativa porque está entre comas. Y por último, los estudiantes que participaron ayer fueron becados, que participaron ayer, está modificando, ¿no? Podemos ver que tiene una palabra subordinante que modifica a los estudiantes. Está entre comas. También es adjetiva explicativa. ¿Ya? También es adjetiva explicativa. Listo. Vamos a empezar a ver las adverbiales, pero antes de ello voy a compartir las preguntas. ¿Ya? Voy a compartir las preguntas. A ver, vamos a ver. ¿Está? Y vamos a resolverlas. Ay, no puedo. Un minuto. Ya. Si se ve, ya. Voy a ampliarle ¿qué es esto? Voy a ampliarle el tamaño para que podamos ir resolviendo algunas preguntas. ¿Ya? Tenemos aquí la pregunta número 1. ¿Sí? Y la pregunta número 2. Le voy a ampliar el tamaño. Ahí está. La 1 y la 2. Esa es la primera. Y luego al final es las claves, ¿ya? Pero ahora, mientras tanto, vamos a ver las preguntas 1 y 2. Le voy a dar un par de minutos para resolver estas y luego pasar a las adverbiales, ¿sí? Un par de minutitos. Ustedes pueden hacerlo y me escriben en el chat.
A ver, chicos, vamos a responder las preguntas 1 y 2. No sé si ya las han hecho ustedes. ¿Cuál es la respuesta? Pueden escribir en su chat. Ahí los puedo leer, les puedo orientar. ¿Cómo sería la respuesta a la pregunta 1? ¿Cuál es la alternativa? Nos piden una oración subordinada adjetiva especificativa. La oración A, mía, la secretaria de José Luis, es muy amable y responsable, ¿no? Vamos a ver cuáles son los verbos, ¿no? Solo aparece uno, ¿no? Solo aparece uno. Es, no hay más verbos. No aparece otro. Por lo tanto, la oración es simple, ¿sí? La oración es simple. O sea, siempre, como ya les he dicho, chicos, ustedes deben reconocer los verbos, ¿sí? Son la pieza clave del lenguaje, porque ellos describen los eventos que les ocurren a las personas o a los participantes que se están describiendo. Aquí se está describiendo una chica llamada Mía, ¿no? Y lo que se dice de ella, el predicado, es que es muy es muy amable y responsable. Pero solo hay ese predicado, no hay otro. Luego tenemos la escuela donde estudié, ¿no? El verbo es estudié. Y luego tenemos fue remodelada, ¿no? ¿Por qué no solo subrayo fue? Porque de repente uno de ustedes subrayó fue y no subrayó remodelada. Porque siempre que tú tengas después del verbo ser un participio, es decir, un verbo que termine en ado, haga, remodelada, amada, cantada, ¿no? Siempre van a formar una unidad que no puedes tú separar, o sea, forman una perífrasis de pasiva, esta es una pasiva. Claro, la escuela fue remodelada, quiere decir que alguien la remodeló. El director remodeló la escuela fue remodelada. Bueno, si es que lo hizo el director, porque puede haber sido una autoridad. Vemos que efectivamente hay dos verbos, es oración compuesta, y es subordinada porque aparece una marca de subordinación. La marca de subordinación para las sustantivas es que y sí, básicamente, pero también puede ser el quién, ¿no? Con tilde, puede ser el cómo, dónde y cuándo con tilde, y puede ser el infinitivo. Aquí, para las subordinadas que estamos viendo hoy, es el dónde. Ahora, este dónde estudié la primaria, porque completa estudiar la primaria, es la proposición subordinada. Esta subordinada está modificando al nombre escuela, ¿no? Entonces es adjetiva. Como no lleva comas, ahora sí me fijo en las comas, ahora sí, es especificativa. La respuesta es la B, obviamente. En la C, Gerardo, quien es carpintero, construye todo tipo de muebles. Tenemos dos verbos, el verbo copulativo es, y tenemos el verbo construye. Tenemos dos verbos. De los dos verbos, el que está subordinado es porque aparece el relativo quién. Desde quién hasta carpintero, que termina la idea de ser carpintero, es la proposición subordinada. Esta proposición modifica el nombre propio Gerardo. Y esta idea puede ser elidida, o sea, puedo obviarla, puedo no considerarla. Gerardo construye todo tipo de muebles, pero también te puedo dar quién es, pero ya se sabe, pues está diciendo que construye todo tipo de muebles. ¿Quién es carpintero? Ya se sabe. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es una idea adicional, no restringe el significado. Está entre comas, por eso se llama, vamos a ponerle el nombre, oración compuesta subordinada adjetiva de tipo explicativo. En la D, Liz, coma vocativa, ¿ya? Coma de vocativa. ¿Qué quiere decir? Que ni lo consideres, porque es un vocativo. El vocativo es un elemento extraoracional, ¿no? ¿Qué significa extraoracional? Que da fuera de la oración. No se considera en análisis oracional el vocativo, porque no es una cuestión de lengua, es una cuestión de contexto, es como yo llamo a mi oyente. Es una cuestión de interacción entre las personas. Luego sí, tenemos el verbo sabes. Tenemos el verbo sabes. Y luego tenemos puedo ver. Ah, ya me acordé. Me acordaba de este cuadernillo. En este cuadernillo, chicos, ustedes van a ver mucho la perífrasis de poder hacer algo. Puedo ver, puedo caminar, puedo dar. ¿Ya? No sé, ahora lo voy a comentar con mis colegas porque han puesto todo este modal. Bueno, entonces tenemos aquí
De los dos verbos, el que está subordinado es puedo ver, porque aparece el donde, pero aquí el donde que está apareciendo es un donde con tilde. Entonces, ¿qué quiere decir? No es relativa, las relativas no llevan tilde. Es interrogativa indirecta, porque tiene el sabes. Las interrogativas son sustantivas. ¿Ya? ¿Dónde puedo ver la última película de Tom Cruise? Todo esto lo puedo reemplazar por eso, aquello. ¿Sabes aquello? ¿Sabes eso? ¿Sabes algo? Entonces es sustantiva. Es una sustantiva. Vamos a colocarlo aquí, solo que ahora no veo. Esta computadora creo que tiene virus. Sustantiva en función de objeto directo. ¿Lo sabes? ¿Sabes eso? Yo sé algo ya. Ese algo es el verbo. Y tenemos la última. Me agrada la idea. Verbo agrada. El verbo es agradar. El verbo es agradar. Y el otro es vayamos. Un modo subjuntivo. Que vayamos. Ahí están los dos verbos. La palabra que está subordinando es el que. Desde ese que en adelante, ¿no? Desde el que en adelante, es lo que se conoce como la proposición subordinada. Que vayamos al zoológico. Podemos ver que antes de la proposición está la palabra de. Esta palabra de ya la hemos visto muchas veces, es una preposición. Cuando la proposición está antecedida por una preposición, es preposición, y lo que está en rojo es proposición, son parónimos. Ten mucho cuidado porque nuestro oídito a veces no distingue entre parónimos, ¿no? A veces hasta nos enojamos con alguien porque decimos, ay, me pareció que dijiste esta cosa, porque la palabra era muy parecida. Son parónimos, hay que tener mucho cuidado con los parónimos. La proposición está formada por el verbo más la palabra subordinante. Y la preposición, ya lo dije, ¿no? Es la palabra que está prepuesta al nombre. Es la preposición. Y mira, antes de la preposición tengo la idea que es un nombre. Entonces, esto es complemento de nombre. Oración compuesta subordinada sustantiva en función de complemento de. Ahora, lo que nos piden, siempre es bueno que nosotros leamos las preguntas de la pre y del examen de San Marcos. Siempre tiene una estructura, queridos jóvenes. Nos dan toda una explicación, porque la universidad no debe ser memorística, por eso es que te dan esta primera parte explicativa. Y te dice aquí, ¿no? Acá tú tienes que leer, ¿no? La oración subordinada adjetiva se clasifica, bla, bla, bla. Y luego viene un punto y luego viene ya lo que tienes que hacer. A esto le tienes que prestar mucha importancia. Porque te dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué te dice? Reconoce la subordinada adjetiva específica. Entonces, como ya hemos visto cada una de ellas, ya puedes marcar la B. La respuesta es la B. La respuesta es la B. Y está fundamentado ahí. He explicado por qué. Vamos a ver ahora la pregunta número 2. Una oración compuesta por subordinación adjetiva contiene una proposición subordinada que modifica el núcleo de la frase nominal. Identifica las oraciones que contienen tal clase de proposición. O sea, adjetiva. ¿Ya? Así de simple. No nos piden que sea adjetiva explicativa, no, que sea adjetiva. Vamos a ver entonces. La manera como realizó su investigación me sorprendió. ¿No? Acá tenemos el verbo en pasado perfecto simple, realizó. Y tenemos también el verbo en pasado perfecto simple, me sorprendió. ¿Ya? Entonces, hay dos verbos. El que está subordinado es el realizó porque dice cómo. Recuerda que los adverbios relativos son dónde, cuando hicimos el ejemplo, la ciudad donde crecí, visitaré la ciudad donde crecí. Puede ser cómo, la manera como canta, la manera como realizó, la forma como, el modo como, ¿ya? El modo como me mira, la manera como baila, la manera como canta. Pero también puede ser cuándo. Ahí puedes poner el tiempo cuándo, el año cuándo, la fecha cuándo, ¿no? Y le pones otro verbo, ¿no? Aún recuerdo el momento cuando postulé a la universidad. Aún momento el año cuando postulé a la universidad. Aún recuerdo, ya no, aún recuerdo, no. A ver, podrían ser otros verbos, ¿no? No olvido cuándo, no olvido cuándo, no, tiene que ser el momento. No olvido el momento cuando, tal, 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 ¿ya?
Entonces puede ser dónde, cuándo y cómo, y siempre precedidos por un nombre, la manera, cómo, el día, cuándo, el lugar, dónde. Siempre tiene que haber un nombre antes, no puede ser de frente. Bueno, entonces la subordinada aquí va a ser realizó, desde cómo realizó, lo que completa realizar es su investigación, es la subordinada, y está modificando la manera es el nombre, el sustantivo. Por eso esta es adjetiva. La siguiente, opinó, ahí está el verbo de comentario, ¿no? Ocasiona, un verbo causal. De los dos verbos, el verbo que está subordinado es ocasiona, o desde el qué. ¿Ya? ¿Ocasiona qué cosa? Más violencia. Todo eso es la proposición subordinada. No puede ser adjetiva, es sustantiva. No puede ser adjetiva porque no hay un nombre al que modifique, no hay un antecedente. Es sustantiva porque lo puedo reemplazar por eso o aquello. Opinó eso, opinó aquello. ¿Ya? Esta es sustantiva. La siguiente, según la Biblia, la ciudad donde nació Jesús fue Belén. Tenemos el verbo nació, intransitivo, nacer, crecer, morir, son intransitivos. Y tenemos el copulativo fue. Ahora, de los dos verbos, el que está subordinado es nació porque aparece el dónde. Desde el dónde hasta Jesús, porque ¿quién nació? Pues Jesús es la subordinada. Esta subordinada sí modifica la ciudad. Cuando digo la ciudad donde nació, la ciudad donde creció, la ciudad donde murió, también podría ser, ¿no? Está modificando la ciudad, por lo tanto es adjetivo. Y tenemos la siguiente, los usuarios, por cuestión de seguridad, cerraron. El único verbo es cerrar, no hay más. ¿No? Por lo tanto es simple. Las adjetivas están en la 1 y la 3, ¿no? La respuesta sería la E. Vamos a escribir la respuesta. La respuesta es la E. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Hasta ahí todo bien? Ahora voy a pasar a los adverbiales. Antes de pasar a los adverbiales, me gustaría saber si tienen alguna duda. Si quieren que explique de nuevo, si hay algo que no se entendió, o puedo seguir explicando, continuando con las diapositivas. ¿Ya? Ustedes me avisan, porfa, para ver si es que está claro, porque estoy yendo muy rápido. A veces hablo muy rápido. Me avisan, ¿ya? A ver, continuemos con las subordinadas adverbiales. No sé si ustedes recuerdan, pero ya nosotros hemos tocado el tema del adverbio. El adverbio es una palabra que modifica el verbo y que muchas veces puede cumplir la función de circunstancial, ¿no? O sea, la función es una cosa y la palabra es otra, son cosas distintas, ¿ya? Por ejemplo, tú eres un estudiante, ¿no? Yo soy profesora, pero somos personas, personas. Entonces, cada uno de nosotros tiene una función, ¿no? En la pre yo tengo la función de enseñar, de dar clases, ¿sí? Y tú en la pre tienes la función de estudiar, ¿no? Y en casa no sé qué más funciones tendrás. O sea, lo ideal es que solo te dediques a estudiar si quieres ingresar. Eso es lo ideal. Pero claro, a veces la vida es muy compleja, muy complicada. Entonces no hacemos no tenemos una sola función, ¿ya? Tenemos otras funciones. En la vida así ocurre, ¿no? Yo tengo otras funciones. O sea, además de dictar clase, ¿qué me tengo que hacer? Tengo que cuidar a mi perro, cocinar, hacer algunas investigaciones que hago por ahí, dictar clases y por ahí. Algunas cosas más que puedo hacer, ¿ya? Entonces, la función es una cosa y lo que somos como personas, ¿no? Lo que somos como hijos, no sé, es otra cosa, ¿ya? Ahora, el circunstancial es una función que la puede cumplir el adverbio, pero también puede cumplirla la frase nominal. La función de circunstancial también lo puede cumplir una subordinada, ¿sí? Cumplen todos una misma función. Entonces vamos a ver estas subordinadas adverbiales. Se caracterizan por tener dos proposiciones, tienen dos verbos, uno está subordinado, y van a decirnos distintas circunstancias de lugar, tiempo, causa, bueno, de lugar, de tiempo, de modo, pero además se van a unir otras circunstancias, que son las condicionales, las causales, las concesivas, las consecutivas, las de comparativas y las de finalidad. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ver cada uno de estas proposiciones subordinadas adverbiales. Empecemos, entonces hay que verlas con
rapidez para poder entender. Las locativas, ¿no? Locativa también se le llama local, ¿no? Ya sabes tú que viene del locus, ¿no? Del lugar, ¿ya? Y van a ubicar dónde se desarrolla la idea principal. Va a responder a las preguntas dónde, por dónde, de dónde, hacia dónde, hasta dónde, en dónde, ¿no? De la idea principal. Vamos a ver aquí que el bolso está, ahí está el verbo estar, un estar locativo, ¿ya? No estar atributivo, es un estar locativo. ¿Dónde lo dejaste ayer? O sea, en vez de decir el bolso está donde lo dejaste ayer, podemos decir el bolso está aquí. ¿No? Me pueden preguntar, Verónica, ¿y dónde está el bolso? ¿Dónde dejaste tu bolso? Está aquí. Y yo puedo usar un adverbio, aquí. Pero también puedo usar una frase preposicional. Está bajo la mesa. Puedo usar una preposición, una frase preposicional. Está bajo la mesa. Y puedo usar una preposición subordinada porque puedo usar un verbo. Está donde lo dejaste ayer. Está el verbo ahí. Dejaste y está el donde, que es el adverbio del lugar. No es un pronombre. No es un pronombre. Profesora, pero está en círculo, está con el dejaste. Sí, pero no es un pronombre, porque si fuese pronombre tendría que reemplazar un nombre y no está reemplazando un nombre, está con un verbo antes. Ya, un verbo está antes. Entonces, es un adverbio donde el que está siendo la palabra subordinante de dejaste ayer. Donde dejaste ayer es la proposición subordinada adverbial locativa. Ahora, no siempre se utiliza el donde, ¿no? Podemos utilizar también preposiciones, ¿no? Preposiciones, podemos utilizar también gerundios de repente para indicar lugar, ¿no? O lo que se venga más adelante. Mire, acá está el ejemplo. Ellos han venido de donde estaban saliendo, han venido, es el verbo, de donde estaban saliendo. Ahí podemos decir de allí, han venido de allí. Puedo reemplazar todo ese donde estaban saliendo por allí. Todos los estudiantes irán por donde indica el mapa, irán por allí. Ese turista esa turista alemana viajará hacia donde el guía la sugiera, hacia allá, también podríamos decir, ¿no? Entonces, los nexos pueden ser por, pueden ser en, pueden ser hacia, donde, hasta, etc. Tenemos también las temporales, ¿no? Aquellas que indican el tiempo en que ocurre el evento. Pueden estar precedidos por los nexos cuando, que es el más común, pero también antes de que, después de que, mientras que, en cuanto, apenas, tan pronto, luego, desde que, hasta que, cada vez que. Ahora, las subordinadas adverbiales pueden ser que la idea subordinada ocurra después, o también pueden ser que indiquen antes, anterioridad, o pueden indicar tiempo simultáneo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que está en el recuadro. Se fueron cuando el cielo se nubló, ¿no? Se fueron, ahí está la acción, se fueron. ¿Y cuándo se fueron? Cuando el cielo se nubló. En ese momento, ¿no? El cielo se nubló, entonces ellos se fueron, ¿ya? La proposición subordinada es la que presenta el verbo nublarse y antes de él el cuándo, que está indicando el tiempo en que se desarrolla la acción principal. Si la subordinada es el cielo se nubló, ¿cuál es la principal? Se fueron. Esa es la idea principal. Podemos reemplazarlo por un adverbio, se fueron ayer. Eso es adverbial, o sea, completa el significado del verbo. No modifica un nombre, modifica un verbo. En el siguiente caso, mientras estés de viaje, organizaré tus documentos. Hay dos verbos, estés y organizaré. El que está subordinado es estés, porque antes de él está el adverbio mientras, ¿no? Y mientras es un adverbio porque siempre está antes de un verbo, ¿no? Nunca está con una FN. Este adverbio indica tiempo simultáneo, ¿no? Simultaneidad. Mientras estés de viaje, quiere decir que en el momento que estés de viaje, simultáneamente organizaré tus documentos. Indica tiempo simultáneo. Los excursionistas viajaron después de que amaneció. Los verbos son viajaron y amaneció. El que está subordinado es amaneció por el que, pero no solo por el que, sino por el después de que. Ya que el después es un adverbio de tiempo. ¿Y qué tiempo es? ¿Tiempo anterior, posterior o simultáneo? Después indica posterioridad, ¿no? Entonces, después de que amaneció es la subordinada. ¿Cuál es la principal?
viajar. En la tercera oración, ellas se quedarán en el campo hasta conocer toda la zona. Hay dos verbos, quedarán conocer. Conocer está subordinado por la preposición hasta, que tiene entre sus funciones semánticas, sus significados, el tiempo, ¿no? El límite de tiempo. ¿Sí? Se quedarán hasta ese momento, ¿no? Vamos a ver ahora la de modo, la tercera, ¿no? Expresa la forma, o sea, la manera en que se realiza el evento de la proposición principal. Limpió el equipo, esa es la idea principal, limpió el equipo. Y el modo es, ¿y cómo lo hizo? ¿No? ¿Cómo limpió el equipo? Responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo lo explica el manual? Vemos dos verbos, limpió y explica. El verbo explica está subordinado por el cómo. Y responde a la pregunta ¿cómo limpió el equipo? ¿No? Es la subordinada adverbial modal. También se puede usar los nexos como sí, según, ¿no? Con arreglo a, conforme, como, que ya estaba arriba, no estaba solo, ¿no? Igual que, tal cual, etcétera. Ejemplo, Daniel está ordenando sus libros según cree pertinente. Ahí se ha usado según. Está antecediendo al verbo cree. Carla reparó la computadora conforme le enseñaron, ¿no? Y el nexo es conforme. Utilizando, ahí está el gerundio, algunas herramientas realizamos el trabajo. ¿Cómo realizamos el trabajo? Ahora es con gerundio. Utilizando algunas herramientas, ¿no? También podríamos decir, Pepe llegó corriendo. ¿Cómo llegó Pepe? Corriendo. Ahí se ha usado un gerundio. ¿Ya? Yo estudio escuchando música, ¿ya? ¿Cómo yo estudio escuchando música? Muy bien, vamos a ver ahora estos dos ejercicios de aplicación. La primera, reconocer la adverbial que tiene cada oración. Y en la segunda, ¿qué tipos de proposiciones subordinadas constituyen este enunciado? ¿No? Vamos a ver, chicos. Les doy un minutito y lo voy a explicar, ¿sí? Un minutito. Léanlo, mírenlo y yo lo explico. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir. Ya, vamos a explicar, ¿ya? Ay, a ver. Tenemos el verbo entrar, en primer lugar, y luego haga. Los dos verbos, el que está subordinado es entrar. No porque esté en infinitivo, sino porque antes está el adverbio después. ¿Ya? Este después indica tiempo posterior. Después de entrar al salón es la proposición subordinada adverbial. ¿No? Es subordinada. La idea principal es no hagan ruido. No hagan ruido después de entrar al salón. ¿Ya? Entonces, esta subordinada adverbial es de tiempo posterior. El equipo jugó, ahí tenemos un verbo, como si no hubiese entrenado. Esa es una perífrasis, tenemos hubiese entrenado. De los dos, el que está subordinado por el cómo, ¿no? Es hubiese entrenado. Así que como si no hubiese entrenado, es la subordinada. ¿Cómo jugó el equipo? Como si no hubiese entrenado. Este es de modo. En la tercera, culmine e iremos, son los verbos. El que está subordinado es en cuanto, que significa cuándo. Bien raro, ¿no? Que en cuanto significa cuándo. Bueno, en cuanto culmine el examen es cuando culmine el examen. En el momento en que culmine el examen, este es tiempo, nos iremos. Lo siguió, y está el verbo seguir, hasta donde se ocultaba su cómplice. De los dos verbos, el que está subordinado es por el dónde, ¿no?
donde se ocultaba a su cómplice es la subordinada. Yo puedo decir, lo siguió hasta allí. Es una locativa, o es del lugar también llamada. Empleando una cuchilla, empleando ese gerundio, es la marca de subordinación, abrió el baúl. De los dos, el que está subordinado es empleando porque es el gerundio. La subordinada sería empleando una cuchilla. ¿Cómo abrió el baúl? Empleando una cuchilla, de modo. En la siguiente parte, el depósito municipal, ¿dónde se encuentran los vehículos? ¿Dónde se encuentran los vehículos? Están modificando al depósito. El depósito es sustantivo. Por lo tanto, ¿dónde se encuentran los vehículos? Es una adjetivo. Se ubica donde antes era un centro arqueológico. Se ubica allí. Está modificando ubica el verbo. Se ubica allí. ¿Dónde se ubica? Allí. O sea, la primera modifica un nombre, es adjetivo. Y la segunda modifica un verbo, es un adverbial. Entonces sería adjetiva y el adverbial. La respuesta sería la D. Esa es la respuesta. Bien, ahora vamos a ver un segundo grupo de adverbiales. Ya hemos visto las de lugar, de tiempo y de modo. Y vamos a ver ahora otras. Estas otras tienen que ver con las conjunciones. Hay una clase, hay una semana donde se explicó las palabras invariables, ¿no? Explicamos las conjunciones, las preposiciones y los adverbios. Entonces, ustedes recordarán que existen dos tipos de conjunciones, tanto las coordinantes como las subordinantes. Bueno, casi todas las subordinantes van a ser utilizadas para las adverbiales. ¿Por qué digo casi todas? Porque de ellas hay que descartar las completivas. Las conjunciones completivas son que y sí y forman parte de las subordinadas, pero sustantivas. Todas las demás conjunciones son, se utilizan en las subordinadas adverbiales, aparecen en oraciones adverbiales. ¿Ya? Una de ellas es la causal. Señala el motivo por el cual se va a realizar el evento de la idea principal. Por ejemplo, llegó tarde a la reunión. Esa es la idea principal. ¿Ya? Esa es la idea principal. La causa nunca es principal. La causa jamás es principal. La causa es la subordinada. Llegó tarde. ¿Por qué? Ahí viene la causa. Porque saben que la palabra porque, ya que, dado que, puesto que, en vista de que, son causales. Había mucho tráfico. Claro, ¿no? Entonces, él llegó tarde, ¿ya? Ese es el hecho principal. Y la causa es que había mucho tráfico. Porque había mucho tráfico es la proposición subordinada adverbial causal. Tiene verbo, tiene conector, ¿no? Que son los requisitos para hablar de proposición. La siguiente oración, ¿no? Podemos ver cómo cuento con días libres. Acá está el cómo, pero hay que tener cuidado porque el cómo, no te vayas a confundir con el cómo de modo. Eso es su homónimo, ¿no? Hay un cómo de modo, pero hay un cómo causal. No son lo mismo. Este cómo es causal porque lo puedes reemplazar por porque. Porque cuento con días libres y viajaré con mi familia. ¿Ven? El joven usará la computadora, causa, ya que está arreglada. En vista de que tiene mucho trabajo, esa es la causa, idea principal, no descansará. No descansará, causa, en vista de que tiene mucho trabajo. Es decir, los nexos pueden ser en vista de que, ya que, como. Pero también los nexos están en el recuadro que está a la derecha. Porque, ya que, puesto que, como que, a causa de que, en vista de que. Otras subordinadas adverbiales son las de finalidad. Expresan el propósito de la acción denotada por el verbo de la proposición principal. ¿Ya? El propósito. Idea principal, te enviaré mi monografía. Y ahora viene la finalidad. ¿Para qué? Esa finalidad siempre es subordinada. Para que la revises, ¿no? El nexo es para qué y tenemos el verbo la revises. Otros nexos pueden ser con el fin de que, con la intención de que, con vistas a que, etc. Por ejemplo, usaré este rodillo. Finalidad, para pintar las paredes. ¿Ya? La finalidad puede estar al inicio. ¿Cómo reconoces? Porque está el para. Te prestaré dinero. Ya, ahora no va a aparecer el para, sino con el objetivo de que pagues tus deudas, ¿no? La parte que está subrayada es la subordinada. Buscamos más sillas a fin de que nadie estuviera de pie. Ya se han subrayado las proposiciones subordinadas adverbiales de tipo final. Las primeras que vimos fueron causales. Ahora la final y vamos a ver la condicional. La condicional expresa un sentido, un requisito que se debe cumplir para que se dé el expresado por la idea principal. Por ejemplo,
Jugarás bien el domingo. ¿Cuál es la condición? Si entrenas bastante. Ir al médico, ¿cuál es la condición? Siempre que me sienta mal de salud. No iré al médico cuando esté bien, a menos que lo quiera visitar. Ir al médico siempre que me sienta mal de salud. Ese siempre que es como si dijésemos sí, ¿ya? No es siempre de toda la vida, ¿no? Es como una locución conjuntiva condicional. En el caso de que haga mucho frío, usaré esa casaca. ¿Cuál es el requisito para usar la casaca? En el caso de que haga frío. Llegarás a la ceremonia con el requisito de cómo te levantes temprano. Este cómo no está indicando por qué. Porque te levantas temprano, llegarás. Llegarás a la ceremonia porque te levantas temprano. Si te levantas temprano, llegarás. Los nexos pueden ser sí, con que, con tal de que, a condición de que, en el caso de que, como siempre, etc. Otra de las proposiciones subordinadas adverbiales son las consecutivas. Expresan el resultado denotado por la proposición principal. El conector es que, pero este que siempre aparece, ¿no? O la mayoría de veces, con tanto. Tanto es un adverbio de cantidad, ¿no? ¿Cuándo usamos la palabra tanto? Cuando queremos así como exagerar. Compro tanto, canto tanto, hablo tanto, ¿no? O con la palabra tal también, ¿ya? Su hermano compró tanto, ahí está el tanto, que se quiere exagerar, y viene la parte consecutiva, que se quedó sin efectivo. Otro ejemplo, tiene tantas deudas de la idea de exagerar que ya no sabe cuál pagar primero. Aquella señora es tan amable, está la idea exagerada, que todos la respetan mucho. Ellos sentían tanta hambre que acabaron con todo el buffet. Listo. ¿Ya? Ahí está la consecutiva. Entonces vamos a ver cuáles son las que hemos visto. Hemos visto uno, causales, ¿no? Los nexos son porque y todos los sinónimos de porque. Dos, de finalidad. Y están los de para qué. Condicional, si es que, o sí que, o sí. Y las consecutivas que hemos visto que tengan el tanto seguido del que dan una idea de que es exagerado. Tenemos además las concesivas. Señalan una objeción o una dificultad para realizar lo expresado por la proposición principal. Por ejemplo, la atleta llegó a la meta y viene la objeción, la dificultad del obstáculo, aunque estaba lesionado. Cenó en casa. ¿Cuál es el obstáculo? A pesar de que no tenía hambre. O la adversidad, ¿no? Una idea adversa también. Irá con su hijo al cine, si bien está un poco cansado. También podría ser aun cuando, ¿no? No convencerás a nuestro abuelo, por más que insistas. ¿No? Es como una idea contraria, como les digo. Los nexos son aunque, si bien, aun cuando, a pesar de que es el más común, por mucho que, por más que. Y para terminar, tenemos las comparativas. Expresan la idea de superioridad, igualdad o inferioridad. ¿Sí? Como ya hemos visto antes, ¿no? Los de superioridad, como esta corbata vale más de lo que, y viene el verbo, te imaginas. De inferioridad, el temblor fue menos intenso, viene la parte comparativa de lo que se esperaba. De igualdad, consiguió tantos premios como se lo propuso. Entonces es más que, menos que, tanto como. Ahora sí, vamos a desarrollar los ejercicios 3 y 4 y luego pasamos al cuadernillo. Ejercicio 3. Señala la alternativa que relaciona cada subordinada con su respectiva clase. ¿Sí? Tenemos 1, como no le indicaste el camino, el turista se perdió. 2, obtuvo tantas ganancias que invirtió en mi negocio. Obtuvo tantas ganancias que invirtió en mi negocio. 3, lo publicaron a pesar de que estaba prohibido. Y 4, a fin de evitar algún daño, protejan sus manos. Vamos a ver cuál es la correlación. ¿Sí? Les doy un minuto y luego explicamos. Un minuto.
A ver, muchachos, vamos a responder este ejercicio. Si no me equivoco, ya es casi el último. Bien. En la primera oración tenemos los verbos indicaste y perdió. No le indicaste el camino, indicaste el verbo y se perdió el otro verbo. De los dos, el que está subordinado es indicaste porque aparece el cómo. Así que cómo no le indicaste el camino es lo subordinado. Este cómo equivale a porque, ¿no? ¿Por qué se perdió? Porque no le indicaste el camino. Este cómo equivale al porque. No lo voy a mover porque se me mueve todo, ¿no? Entonces, por eso no lo pongo. Es uno que equivale a porque, y el porque es causal, 1B. En la 2, obtuvo, ahí está el verbo, tantas ganancias que invirtió en mi negocio. Tenemos los dos verbos, obtuvo e invirtió. El que está subordinado es invirtió por el que invirtió en mi negocio es la subordinada. Este que está precedido por tanto. Cuando yo tengo este tanto que es exagerado y luego viene el que es consecutivo, la respuesta es la C acá. Lo publicaron, ahí está el verbo, a pesar de que estaba prohibido, el verbo estaba. Hay dos verbos. Está subordinado es estaba porque aparece en la locución conjuntiva a pesar de que es concesiva. Concesiva indica un obstáculo, a pesar de eso, a pesar de ese obstáculo, ¿no? Las concesivas indican obstáculos. La siguiente, a fin de evitar algún daño, evitar es el verbo, protejan sus manos. De los dos, el que está subordinado es evitar, pero no solo por el infinitivo, sino porque aparece a fin de, que indica finalidad, propósito, ¿no? Así que esta es de finalidad, pues, ¿no? La de. Entonces, tenemos 1B, 2C, 3A y 4D. La respuesta es la alternativa D. Bien. Y vamos a ver la última pregunta. O sea, son dos ejercicios, ¿no? Son dos preguntas en este ejercicio de aplicación 4. Dice, los enunciados, ¿no? Apenas caduca este producto, deséchalo, bailaron como lo hacen los profesionales y ya que no lo uso, te lo regalo. Corresponden a las oraciones adverbiales de qué tipo. Y en la 2 vamos a colocar el valor de verdad o falsedad de acuerdo a los enunciados. Les voy a pedir por favor que lo lean. Con toda la explicación que he hecho, yo creo que ya pueden decir cuál es la clave. ¿Sí? Entonces les doy un minutito y vamos a explicar. Pueden leer las preguntas. A ver, muchachos, ¿qué les salió en la 1? Coméntenme, escríbanlo en el chat. Y en la 2, ¿no? Si pueden decir cuál es la secuencia de verdadero o falso. A ver.
Los leo. Bueno, vamos a explicarlo mejor, ¿sí? Tenemos en la pregunta 1, apenas caduque, caduque es el verbo, ¿no? Ese producto deséchalo del otro verbo. Cuando tengo estos dos verbos, el que está subordinado es caduque porque aparece el adverbio apenas. Apenas es el adverbio. Entonces, apenas caduque este producto es la proposición subordinada. Esa subordinada es de tiempo. ¿Cuándo lo voy a desechar? Cuando caduque. Es de tiempo. Es temporal. Bailaron es el verbo, es el segundo enunciado, y hacen es el segundo verbo. El que está subordinado es hacen por el cómo, por este cómo. Desde cómo lo hacen los profesionales es la proposición subordinada. La pregunta es ¿cómo bailaron? ¿Cómo lo hacen? Es de modo. Y la siguiente, no lo uso, uso es el verbo, te lo regalo. Los dos verbos, el que está subordinado es uso, porque aparece con el ya que es la conjunción de causa, ¿no? La conjunción subordinante causal. ¿Cuál es la causa de que te lo regalo? Ya que no lo uso. ¿Por qué no lo uso? Es causal. La respuesta sería la C, porque tiene la secuencia temporal, modal y causal. En la pregunta 2, ¿no? Vamos a ver los enunciados de verdad o falsedad. El enunciado presenta 3 proposiciones subordinadas. Hay solamente una subordinada adjetiva. Es subordinada adverbial donde estudiará por 3 años. Entonces vamos a leer el enunciado. Como mi hija se fue, ahí está el verbo, se fue, verbo de desplazamiento, a Francia, donde estudiará, verbo, economía por 3 años. Toda mi familia viajará, ahí está el otro verbo, de desplazamiento, apenas lleguen las vacaciones. ¿Cuántas palabras subrayé? 4. ¿Qué quiere decir? Que hay 4 verbos. Puede ser que uno sea el principal y 3 subordinados, o puede ser pues que haya 2 principales y 2 subordinados. Vamos a reconocer entonces cuáles son las palabras subordinantes. Fue tiene su palabra subordinante como, antes. Entonces, ¿cuál es la subordinada? Como se fue a Francia. Ahí está la subordinada. ¿Dónde? Tiene también su subordinada, que es, ¿no? Estudiará, tiene la subordinada que es dónde. Así que, ¿dónde estudiará economía por 3 años? También es la subordinada. También es subordinada. Toda mi familia viajará allá. Ya. Viajará no tiene subordinante, así que esta es la principal. Lleguen está subordinado por apenas, que es un adverbio de tiempo, ¿no? Que significa cuándo. ¿Ya? Apenas lleguen las vacaciones es la subordinada. Entonces tenemos 3 subordinadas y una principal. ¿Ya? La principal es toda mi familia viajará allá. Ahora, como mi hija se fue a Francia, este como equivale a porque. Porque mi hija se fue a Francia. ¿Dónde estudiará economía por 3 años? Está modificando a Francia. Se fue a Francia. ¿Ya? Mi hija se fue a Francia. Estudiará en Francia. Para no repetir, digo, ¿dónde? Este dónde estudiará por 3 años es adjetiva. Mientras que la primera, cómo se fue a Francia, es causal. Esta es causal. Adverbial, causal. Vamos a ponerle ahí adverbial, causal. Apenas llegue. Ese apenas es un adverbio de tiempo, así que este es adverbial de tiempo. Cuando llegue. Entonces, ¿presenta 3 subordinadas? Sí, verdadero. ¿Hay solamente una subordinada adjetiva? Sí, hay una sola subordinada adjetiva. La subordinada adverbial es donde estudiará por 3 años. No, esa no es adverbial, esa es adjetiva. Es falso. ¿Ya? Bueno, entonces hemos desarrollado todos los ejercicios de aplicación. Vamos a compartir las 4 preguntas que me quedaban. Las 4 preguntas que quedaban y bueno, después les daré las claves. A ver cómo les va. ¿Ya?
Voy a dejar de compartir esto y pasar a compartir las 4 preguntas. Y aquí estamos. Ya habíamos hecho la 1 y la 2. Vamos a ver la 4. Le voy a dar un salto para que se vea mucho mejor. Salto de página. Tenemos aquí, oración 4. En el enunciado, este tema es de mucho interés porque constantemente es mencionado por especialistas políticos y ambientalistas, presenta una subordinada clasificada como. Primero vamos a reconocer los verbos. Este tema es, ¿no? Es el verbo. De mucho interés porque es mencionado. No basta con que yo diga es. Veo que hay un participio, todo ello va a ser entonces el verbo. De los dos, el que está subordinado por el porque es porque constantemente es mencionado por tales y tales. Esta subordinada, ¿no? Modifica al verbo, ¿no? Este tema es de mucho interés. Esta subordinada es causal, porque tiene la palabra porque. Y las causales son adverbiales, ¿no? Así que la respuesta va a ser la opción D. La opción D. Pasamos a la pregunta 11, donde debemos hacer una correlación de los términos que aparecen aquí, ¿no? De tipo de subordinada con la oración. Aunque se preparó bien, no logró aprobar el examen. Aunque, ¿no? Es el nexo subordinante que indica concesión. Aunque se preparó bien, es la concesiva. Concesiva C. Eva, te conservo mi corazón porque así soy feliz. Porque así soy feliz es la subordinada. El nexo es porque, que es causal. A fin de tener mayor rentabilidad. La subordinada es a fin de tener mayor rentabilidad porque aparece la locución conjuntiva a fin de. Indica finalidad. La D. Ronaldo viene tanto, ahí está la exageración, a casa, que parece de la familia. Sé que parece de la familia es la subordinada consecutiva. Porque aparece el tanto con el que. Esto es la alternativa B. Entonces, la secuencia sería 1C, 2A, 3D y 4B. ¿No? Entonces sería la última opción. La última opción. Esta es la respuesta. ¿Ya? Ahora vamos a escribir las otras alternativas, ¿no? Les voy a decir. Pero antes de eso, antes de decirles las respuestas, sería muy fácil. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, pero en todo caso, antes de dar respuestas, explicarles. Nos quedan unos minutos todavía. Entonces, si tienen alguna pregunta, me dicen. Mientras yo voy abriendo mi archivo, donde se encuentran todas las preguntas del ciclo ordinario. ¿Ya? Entonces, me avisan. A ver, si hay preguntas, me avisan. Bueno, voy a ir pasándolo aquí en el chat. Ya les voy a ir escribiendo. Vamos a escribirlo por ahí. Entonces acá tengo el solucionario y les voy a dar las respuestas. ¿Sí? En el chat. Está la explicación de la primera. Cuya respuesta, a ver, la B. En la 2, la respuesta era la E. En la 3, la respuesta es la D. La 4, la respuesta también es la D. En 5, la respuesta es D. 5D. En la 6, la C. La 7 es E. En la 8 es la D. En 9 es C. En 10 es dedo. La 11 era dedo también. Y la última, la 12 es la A. 12, la A. Ahí les envío las respuestas. Las respuestas están en el chat. Ahí las pueden ver.
Pero también tengo acá el solucionario. Si tienen alguna duda, ¿no? Yo los invito a ver las preguntas para que en este mismo documento les pueda yo explicar, ¿ya? Les pueda yo explicar, pues, alguna de ellas, ¿no? Nosotros hemos desarrollado 4. Desarrollamos la 1, la 2, la 4 y la 11. Pero de repente ustedes tienen alguna dificultad, entonces podemos aprovechar y aclarar alguna de ellas, ¿ya? Mm, Bien, ¿tienen alguna pregunta, muchachos, de esta clase, de la clase anterior? Bueno, ahí los puedo escuchar, ¿no? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No? Entonces yo les pregunto, ¿los llamo? Ya. Vamos a ver, chicos, 10 oraciones adicionales, ¿ya? Voy a compartir mis 10 oraciones adicionales. No sé si es esta. No sé si estoy compartiendo mi práctica adicional o estoy compartiendo otro PowerPoint. Espero que sí. Estoy presentando aquí 10 oraciones para que ustedes vean los tipos de oraciones que se han visto hasta el momento. ¿Por qué? Porque ya la siguiente clase ya no se ve esto, ¿no? Se ve otro tema, ya no se ve nada de gramática. Ya, si no me equivoco, lo que viene es puntuación y finalmente terminamos con discurso, ¿no? Y ya con ello cerramos nuestro curso de lenguaje. Entonces, tengo estas oraciones para que podamos ya terminar el tema de gramática. La 1, los perros ladran que ladran. Esta es una oración que tiene el que copulativo. Y la copulativa es un tipo de conjunción de tipo coordinante, así que la oración es coordinada. Ahí cuando tenemos O, C, 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 significa oración compuesta coordinada conjuntiva. Y es copulativa. ¿Ya? Los perros ladran que ladran. Siempre que la palabra que esté entre dos verbos repetidos, ladran, ladran, se repite, vamos a tener un que copulativo. Y no va a ser subordinante, va a ser coordinante. Esta es una oración compuesta coordinada, conjuntiva, copulativa. El número 2, como, que es igual a porque, como el perro ladraba mucho, la niña se asustó. Esta es una oración subordinada adverbial, causal, porque el cómo equivale al porque. La niña se asustó. ¿Cuál es la causa? Porque el perro ladraba mucho. ¿Cómo el perro ladraba mucho? 3, el perro lloró tanto que los vecinos se preocuparon. Tanto, exageró, tanto lloró que los vecinos se preocuparon. Esto indica consecuencia. Es una adverbial, porque las consecutivas son subordinadas adverbiales. Adverbial consecutiva. 4, el perro llora como lo haría un bebé. ¿No? Esta es una de modo. ¿Cómo llora el perro? ¿Cómo lo haría un bebé? ¿Cómo lo hace un bebé? Es también de modo, pero bueno, sabemos que las de modo son adverbiales, ¿no? Pero se llama adverbial modal. Luego tenemos la 5, aunque es muy viejo, el perro llora cuando te vas. ¿Ya? Aunque es una concesión, es un obstáculo, algo que no se espera, una adversidad. Bueno, si el perro ya está viejo, ya no debe llorar, como lo haría un cachorro, ¿no? Pero sigue llorando cuando te vas. ¿Ya? Y ahí hay cuando te vas, ahí hay otra subordinada, hay dos, ¿no? Esta es de tiempo. El perro ladra, pero solo lo hace con los extraños. Este pero es una conjunción coordinante, es una adversativa. Las adversativas son coordinantes. Esta es una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, adversativa. Pero, el perro ladra, pero solo lo hace con extraños. No me gusta que el perro ladre tanto. Esta es sustantiva. Que el perro ladre tanto es como si yo dijese no me gusta eso. Sustantivo de sujeto, porque cuando tengo no me gusta, eso siempre va a ser sujeto. La siguiente, aquel es el perro que ladra durante las noches. Que ladra durante las noches modifica el perro. Es adjetiva, una adjetiva especificativa no lleva comas.
El perro debería dejar de ladrar. Horacio, el perro debería dejar de ladrar ya. Debería es un auxiliar. Dejar de auxiliar. Ladrar, verbo principal, esto es oración simple. Y la última. Draco, que ladra todas las madrugadas, está enfermo. Este que ladra todas las madrugadas se refiere a Draco, ¿no? Es un explicativo, está entre comas. Modifica a Draco, que es un nombre propio, por lo tanto es una subordinada adjetiva. Ahí solamente dice ad, ahí faltó ad. Es una subordinada adjetiva de tipo explicativo, ¿ya? Entonces acá podemos ver, ¿no? Todas las oraciones que se han visto a lo largo de estas semanas, ¿sí? Y que ya cerraríamos el tema de gramática. Casi estamos por terminar el curso y el ciclo, ¿no? Entonces, espero que haya sido claro lo que se ha explicado hoy. La siguiente semana nosotros continuamos con los temas de puntuación y de discurso. Si no me equivoco, puntuación primero y luego discurso, ¿no? Y con esto cerraríamos. Bueno, muchachos, hemos terminado. No sé si tienen por ahí alguna otra pregunta de este tema, de los otros temas. De repente algún comentario. O en todo caso aquí lo dejamos, ¿sí? ¿Todo claro? Espero que sí. Es un tema a veces complicado, ¿no? El tema de sintaxis es un tema complicado para algunos estudiantes, pero a mí siempre me gustan estos temas más que los temas anteriores. Pero bueno, vamos a ver si es que nos va bien, ¿sí? Bien, muchachos, les deseo un bonito martes. Nos vemos la siguiente semana, Dios mediante. Espero ya no faltar, estar bien de salud. En todo caso, también les pido que se cuiden. Son las últimas semanas de clase donde hay que tener mucha paciencia, humor y llegar hasta el final, ¿sí? Siempre terminemos lo que empezamos y terminemos con positivismo. Les mando un abrazo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.